Muy buenos días. Muchas gracias a la AGN por esta invitación, a la dirección, a todo el equipo técnico por la invitación a esta jornada de innovación. He tenido la oportunidad de participar, creo que fue la segunda o la tercera, cuando estábamos lanzando el modelo Servopel hace unos años. Tuve la posibilidad de participar como asesor en dos de los modelos de Servopel del gobierno colombiano, y en ese momento me acuerdo que lanzamos el decreto 2609 del 2012, de los cuales fui uno de los autores y que aportó varios temas de cloud computing que vamos a hablar precisamente esta mañana. Y me acuerdo mucho de esa semana de la innovación, porque de cierta forma el tema de la nube era algo que todavía estaba empezando. Entonces, de cierta forma, prácticamente casi 5 o 6 años después, hoy, y gracias a la invitación de la AGN tan cordial, de hablar de temas de seguridad de la información en la nube, pues me podría hacer la analogía esta semana de todo lo que ha pasado en temas de la nube, y básicamente ha cambiado muchísimo. Pero de cierta forma existen unos retos, existen unos temas que vamos a mirar, porque son importantes no solamente para empresas del Estado, sino también para empresas que trabajan en cualquier sector. Y por eso básicamente vamos a hablar esta mañana, voy a poner acá el reloj para que me diga. Vamos a hablar esta mañana de algo interesante, y es la parte de seguridad de la información en la nube, donde la idea es que ustedes al final de esta mañana tengan claro algunos temas, preguntas como esta, por ejemplo. ¿Qué debo tener en cuenta para temas de aspectos de seguridad de la información al usar servicios en la nube? ¿Qué responsabilidad hay en el manejo de información en la nube? Ya lo decía su directora ahorita en la mañana, la importancia del tema de analizar datos, la importancia del tema de metadatos, la importancia del tema de seguridad de la información. Pero es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque de cierta forma, y lo vamos a mirar más adelante en la charla, hoy en día estamos en unos riesgos constantes ante cracking, ante el tema de fugas de información, ante el tema de delitos informáticos, y de cierta forma el reto de todo esto en la parte de gestión documental es empezar a unir sistemas de gestión documental, sistemas de gestión de seguridad de la información y sistemas de protección de datos, que es muy distinto, y lo vamos a ver más adelante con políticas de protección de datos. Entonces, básicamente, el tema de la nube, me gusta mucho esa analogía, porque cuando Steve Jobs lanzó en el 2007 el tema del iPhone, empezó a mirar un tema muy interesante, que era la parte del tema de cloud, de la nube. En ese momento, pues, todavía sigue pasando. Yo todavía tengo empresas que trabajan con servidores, no sé si ustedes se acuerdan de pronto los S400, esos servidores que tenían que subirlos como 4 o 5 personas para una oficina, y era verdad, cuando se trasteaba la oficina, pues tenían que trastear el S400 y era algo muy complicado para manejar. Y pues, de cierta forma ya estamos pasando a esto, ¿no? Entonces, el tema de la nube, cuando Jobs lo lanzó, era muy curioso, porque de cierta forma la nube era una analogía, y uno dice, pues, ¿dónde queda la nube, no? Es algo muy difícil de mirar, pero realmente fue como algo muy interesante, porque empezó a trabajar todo esto, prácticamente en 2007. Entonces, pues lógicamente en ese momento no hablamos de transformación digital, ni de seguridad de la información, ni de metadatos, hablamos de unos temas que todavía estaban empezando. Y pues ahí también empezó una frase que me gusta mucho y creo que se puede aplicar hoy en día. Si yo les pregunto a 5 de ustedes qué es la nube, estoy seguro que cada uno de ustedes me va a decir una respuesta distinta. Y así mismo, si les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes, empresas o personas, tienen información en la nube? Levanten la mano. Prácticamente todos. Y es que a nivel personal, todos los días vivimos en la nube. No lo malinterpreten, por favor, ¿no? Y tenemos temas de redes sociales, tenemos temas de correo electrónico. Miren lo curioso que pasaba con todo el tema de correo electrónico. Básicamente, desde cuando empezaban los servicios de Tutopía, hace muchos años, ya estábamos hablando de algo parecido a lo que es hoy en día Google Drive. Lo que pasa es que en ese momento hablábamos de muchos conceptos, pero por ejemplo Tutopía no, por lo tanto, que ya empezaba a hablar de temas de servicio de la nube, y pues de cierta forma se volvió una tendencia. ¿Qué es lo que pasa? De cierta forma, y es una realidad, ahorita con el hackeo de Facebook, de casi 30 millones de cuentas, uno se da cuenta que muchas veces uno utiliza el servicio, ya sea de forma empresarial o personal, uno muchas veces no
revisa lo que está firmando o qué pasa uno con la información. Yo pongo siempre este ejemplo de Google, por ejemplo, que le dicen a uno que usted acepta que en cualquier momento Google Drive o Google puede cortar su servicio. Y uno acepto. Y ni siquiera personas como nosotros que trabajamos en temas de tecnología como abogados, nos leemos muchas veces los términos y condiciones. Si ustedes van, por ejemplo, a la nube de Amazon, les dice que para demandar a Amazon tienen que hacerlo ¿dónde? En Estados Unidos. Entonces, de cierta forma, el concepto es interesante, pero empieza a mirar un tema de unos retos y empezó en ese momento, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Pues lógicamente el tema de la nube, lo digo yo que tengo una empresa de tecnología y que desarrollamos, ahorita por ejemplo hemos desarrollado temas entre ellos para la JEP, por ejemplo, de temas de producción de contenidos, y nos hemos dado cuenta muchas veces que la nube tiene varios aspectos. Trabajamos por ejemplo en nubes como Amazon, trabajamos en nubes como Heroku, que es de Salesforce, y muchas veces uno piensa que Salesforce es solamente CRM, pero tiene una nube para desarrollo que se llama Heroku, y nosotros por ejemplo trabajamos mucho sobre Heroku, y siempre vemos ventajas como el tema de eficiencia, agilidad, innovación, todo el tema de emprendimiento, todo lo que comentaban ahorita en la conferencia pasada, de lo que está asociado al tema de la nube. Pero ¿qué implica de cierta forma también el tema de la nube? Y es que pues ya depende del ámbito como yo lo vea, porque nosotros en el día a día somos usuarios finales, donde estamos haciendo algo que se llama software como servicio, o SaaS. Entonces utilizamos que el software de facturación, utilizamos temas también de redes sociales, utilizamos Dropbox y estamos pagando por servicios. Miren por ejemplo Netflix. ¿Dónde tiene almacenado Netflix la información? ¿Alguien lo sabe? En la nube. ¿Y la nube de quién? En la nube de Amazon. Entonces de cierta forma, dependiendo de lo que uno necesite, pues empiezan a mirar el usuario final, el desarrollador, entonces acá empiezan a mirar que hay plataformas como Microsoft, Heroku, para los administradores, para los proveedores. Hay un gran mercado de servicios y eso empezó, como les digo, más o menos 2009, 2008, con todo el tema de la nube. Y pues, documento que me acuerdo tanto y volamos en el tiempo, volamos como en el DeLorean y volamos 2009-2010. Entonces en ese momento pasó algo muy interesante y es que, sobre todo, empezó una preocupación, oye, en la nube, ¿qué pasa con los datos que van a terminar en la nube? Y entidades como la Agencia Española de Protección de Datos o la Cloud Security empezaron a sacar informes en ese momento, en el 2013, donde decían exactamente lo mismo que está pasando hoy en día. Estamos entregando la información en la nube, pero tenemos responsabilidad legal o tecnológica en la tierra. Y tenemos que empezar a mirar qué pasa con todo esto. Entonces, digamos, esos documentos, por ejemplo, IBM sacó un libro blanco del tema de la nube en su momento. A los que quieran les puedo compartir también esos documentos para que ustedes miren la evolución. Realmente yo diría, se aplica exactamente lo mismo. Hoy en día lo que ha cambiado un poco y que creo que es el éxito o el fracaso de la nube es un tema técnico, que más adelante lo vamos a mirar. Y entonces, ¿qué pasaba? Como les decía, entonces documentos, año 2013, luego llegó también una entidad que se la recomiendo mucho a los que trabajen en el tema de la nube, y ustedes que trabajan en temas de gestión documental, que se llama la Cloud Security Alliance. La Cloud Security, básicamente la CSA, lo que hizo o lo que hace es dar unas recomendaciones en tema de la nube, y ustedes pueden encontrar, hasta se pueden certificar, y la CSA lo que dice, mire, usted va a contratar un proveedor de servicios en la nube, dependiendo de lo que uno tenga que mirar, tenga en cuenta esto. Y lógicamente tiene unas matrices, una certificación, y empezó, como les digo, en ese año 2012-2011 a trabajar el tema de la nube. ¿Qué pasaba también en ese 2011-2012? Los mismos gobiernos, y hoy en día también ya pues, continúa lo que está pasando, decían, ¿saben qué? Yo no les voy a dar mis datos a un país, yo prefiero almacenarlos en mi nube privada o en mi nube local. Y por ejemplo, esto fue una noticia de ese entonces, donde en 2011 básicamente también se decían que las nubes tenían un problema de soberanía. Paralelo a eso viene todo el caso de Wikileaks, me acuerdo tanto, que entonces también Wikileaks hizo bloquear unas cuentas de Amazon. Entonces empezaba como esa dicotomía de dónde manejar la información. Hoy en día sigue pasando. Hoy en día muchos países siguen guardando los datos en lo que llamamos paraísos informáticos. Entonces países como Estonia, Suecia, donde de cierta forma pues empiezan también a mirar temas de
mayor privacidad y seguridad. Entonces, si uno quiere una nube mucho más segura de correo electrónico, por ejemplo, hay servicios, los invito a que lo miren, por ejemplo, como ProtonMail, donde ProtonMail es un electrónico cifrado mucho más fuerte y que está en nuestros países, para que de pronto la NSA o la CIA, no sé, los que ustedes quieran de pronto tengan un acceso tan fácil, que de cierta forma lo tienen. Pero entonces, como les digo, era una tendencia en ese momento. ¿Y qué pasa curiosamente en Colombia? Pues lógicamente teníamos como esa réplica de todo lo que estaba pasando, esa evolución de lo que venía de afuera, documentación, que el paper blanco, etcétera, etcétera. Y Colombia como que fue muy curioso porque yo tuve la oportunidad de trabajar con varias empresas de proveedores de cloud, de las cuales ya existen muy pocas, porque de cierta forma es complicado a veces competir con gigantes como Amazon, como Microsoft, como Salesforce. Entonces llegaron una gran explosión de proveedores de la nube. En ese momento hay algunos, por ejemplo, no sé si se acuerdan de algunos como Kumo, que trabajó aquí en Colombia mucho para el tema del sector del Estado. Algunos que todavía continúan, por ejemplo, como 4IT, empresas. Y entonces llegó esa explosión de los servicios. En ese momento, Syntel, como centro de investigación, nos invitó a varias personas y consultores y sacamos un libro de temas un documento de seguridad de la información en la nube, 2010-2011, básicamente. En este documento hablamos algo muy parecido, el tema de la protección de datos, el tema de la seguridad, el tema de la preocupación de los temas legales. Entonces era como una realidad muy parecida a lo que está pasando. Entonces, esas preocupaciones que se tenían hace 10 años siguen existiendo en este momento. No es que hayan cambiado mucho, porque de cierta forma uno empieza a mirar todo eso que está pasando. Entonces, había preguntas como la que ustedes ven. Me acuerdo tanto que yo hice una columna para El Tiempo y para Enter y decía, donde yo decía en El Tiempo, decía, oiga, ¿y qué pasa si yo no pago el servicio en la nube? ¿De quién son los datos? Hoy en día todavía es una pregunta que muchos proveedores están todavía mirando qué pasa con esto, porque muchas veces hay proveedores que le informan a uno, que le entregan la información, pero se le entregan en ciertos formatos que de pronto no le queda tan fácil llevárselo para otro proveedor. Entonces, digamos, pues eran preguntas como esta: ¿qué pasaba con el tema de incidentes? Les doy un ejemplo. En su momento, pues, si yo quería recolectar la evidencia digital, antes me llevaba el S400 al computador y recolectaba y hacía todo el proceso de cadena de custodia para la evidencia digital. Hoy en día, pues, si está en un servidor en la nube, pues ya me pasa en el día a día cuando llego a una compañía y le digo, no, sí quiero hacer una ética hacking o quiero hacer un análisis de vulnerabilidades. Pues me dicen, recuerde que usted está compartiendo la información con varias empresas. En algunas instancias como Amazon ya ha cambiado. Amazon permite, por ejemplo, que usted le haga pruebas de seguridad de información, pruebas técnicas, y ahorita lo vamos a mirar. Entonces eran como varias preguntas. Manejo de datos personales. Precisamente el año pasado pasó algo que es una circular 05 del 2017, donde tuvo alguna controversia porque declaró países como Estados Unidos como puertos seguros. Y de cierta forma yo siempre digo es que la nube es segura y es un tema técnico, pero lo importante es también cómo yo configure esa información y que tenga la cultura de la información que estoy subiendo. Tal pasa a nivel personal como empresarial, porque imagínense que ustedes, todos los días nos llegan a nosotros a la oficina casos de personas, empresas, temas de extorsión. No, lo que pasa es que me sacaron unas fotos íntimas, me hackearon las cuentas bancarias, y es porque muchas veces uno tiene claro qué información tiene. Entonces, de cierta forma también, no lo dice Germán Realpe, lo dice también entidades como la Cloud Security, dice, haga un análisis de riesgo de qué información va a subir a la nube. Yo trabajo mucho con entidades de salud, como entidades como Alianza Salud, Colmeica, Compensar, laboratorios, y siempre que hay un tema de lo que se va a subir la información en la nube, siempre miramos y decimos, oye, ¿ese qué tipo de información es? Pública, confidencial, restringida. Entonces, esas preguntas que pasaban hace 10 años siguen ocurriendo en este momento. Lógicamente había temas también como el tema del tiempo de custodia de la información. Les doy un ejemplo. Para temas de sector salud, ustedes saben que se tiene que conservar cuánto tiempo en la historia clínica por temas de gestión documental. 15 años. Entonces, ¿qué pasa si el proveedor cambia de nombre o lo compra otra empresa? Entonces uno tiene que hacer un análisis de riesgos para todo esto. Y eso muchas veces es el reto que uno tiene, porque uno le ofrece muchas soluciones,
pero no todas las soluciones se adecúan a lo que uno necesita. Entonces ese es un reto, porque muchas veces le ofrecen a usted Amazon, le ofrecen Microsoft, le ofrecen Heroku, o no sé, una gran cantidad de plataformas, o algunas gratuitas, por ejemplo open source, pero es lo que uno tiene que empezar a mirar. Y ahí llegan básicamente 3 puntos también que hay que tener en cuenta, un tema también de privacidad, que de cierta forma lo van a tratar durante estas jornadas, en estos días. Básicamente yo siempre digo algo, lo que tenemos en Colombia son políticas de protección de datos. Las empresas y entidades del gobierno tenemos un documento en Word que son políticas de protección de datos. Hoy en día lo que tenemos que llegar a evolucionar, y ojo con esto, son a sistemas tanto de seguridad de la información como a sistemas integrales de protección de datos. Los que trabajan de calidad conocen la diferencia. A mí, cuando yo miro mucho el tema de privacidad, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer hace 8 o 9 años la primera consultoría de protección de datos personales aquí en Colombia. Hoy en día, de cierta forma, ya estamos implementando sistemas y certificados en la norma 27001. Yo digo, uno tiene que empezar a darse cuenta del tema de privacidad, pero no como la política que está en Arial 12, que ustedes ponen en Google y encuentran 330.000 políticas de protección de datos, sino crear sistemas. ¿Y qué tiene un sistema integral? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién conoce calidad? ¿Quién viene del mundo de calidad? ¿Conoce la ISO 9000? ¿Qué tiene un sistema? Procedimientos, indicadores, políticas, temas de riesgos. Entonces se vuelve un reto, y por eso me llamaba mucho la atención esta la presentación que hacía la subdirectora cuando decía documentos de anonimización de datos, porque de cierta forma también es empezar a mirar y a crear esos procedimientos. Entonces, como les digo, también en el tema de privacidad hay unas normas especiales. Ejemplo, si fuera el sector salud, pues resoluciones, por ejemplo, como la 1837 o la 1995 para temas de salud, o si fuera el sector financiero, y es interconectar todo esto con el tema de gestión documental, que es lo más importante y es el reto que tienen todas las entidades privadas o públicas. Privadas, ya hay circulares, por ejemplo, como la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio, y pues públicas, ustedes ya conocen la normativa mejor que yo en todo lo que tiene la AGN. Igual el tema de servicios, y lógicamente acá llega al punto de medidas de seguridad de la información. Y pues había muchos retos que todavía siguen existiendo, básicamente retos como por ejemplo lugar de ubicación de la información. ¿Dónde voy a tener ubicada la información? Imagínense que hacemos una nube pública para el Estado, particularmente cuando se habla de carpeta ciudadana, que es nube. De las preguntas que uno siempre se hace es, oiga, ¿dónde va a estar la información? ¿Va a estar en Colombia, en el exterior? Y sobre todo lo que implica esto, ¿no? Los aspectos legales, el tema de delitos informáticos, el tema de prueba digital. Recuerden algo bien importante, el tema de que se desprende del tema de prueba digital, incidente, es todo lo que le puede pasar a una compañía de forma interna. Imagínense que pronto una mala configuración, un mal manejo de la información, que imagínense que yo miré en un aplicativo, miré la información de otros, y también el tema de delito informático, que puede ser temas como violación de datos personales, acceso abusivo al sistema informático, etcétera, etcétera. Entonces, esos retos siguen existiendo, y lógicamente el tema de medidas de seguridad. Sobre todo ahí se habla mucho, yo siempre hablo del término cifrar la información, porque hay gente que habla de encriptar, pero realmente el término correcto es cifrar la información. Pues son los procedimientos que uno dice, oiga, ¿qué pasa? Y ahorita les vamos a dar un ejemplo. Si se cifra la información, pues de cierta forma, si cae en manos no adecuadas, pues no la van a poder entender. Y pues también la pregunta del millón en todo esto es, ¿qué información subo a la nube? Lógicamente, como les digo, ahí tiene que uno sentarse a hacer una clasificación de la información y decir, oiga, lo que voy a subir es dato personal, es dato sensible, y para eso también ustedes tienen la clasificación de todo el tema de activos de información que tienen las entidades públicas. Entonces, esto es necesario. ¿Y por qué lo digo? Porque de cierta forma también tiene que ver con temas de medidas. Ahí entran aspectos como el uso de firmas digitales, de firmas electrónicas. Por ejemplo, viene todo el tema de la firma electrónica. Y pues ahí, lógicamente, hay un marco jurídico que es la ley 527 del 99. Si ustedes se dan cuenta, y más adelante van a tener acá un conferencista
el doctor Daniel Peña, que es muy conocedor de la ley 527, uno se puede decir que desde el marco jurídico, tanto de gestión documental como desde el tema de firma digital y firma electrónica, tenemos todo, tanto para la nube como para temas de gestión documental. Y es algo que no lo digo porque he participado en la redacción de esas normas, sino porque el marco jurídico es muy fuerte. El problema, de cierta forma, es la unión en tecnología, procesos y seguridad. Y eso lleva, como les digo, también a esos retos que implica todo el tema de manejo de la información, porque ahí empieza a unirse con la parte de gestión documental. Y recuerden como sistema: sistemas de gestión documental, sistemas de gestión de seguridad de la información, sistemas de protección de datos personales. Algunos de esos sistemas, por ejemplo, como el SGCI, ¿lo podemos certificar con qué norma? La ISO 27001. Entonces, hoy en día, esos sistemas de gestión es mucho más fuerte que una política en Arial o en Word que no dice nada más. Eso quiero que se lo lleven ustedes como tarea. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque volvamos al tema de gestión documental. Cuando tuve la posibilidad de participar en estas dos consultorías de cero papel, en ese momento 2012, 2013 y luego más adelante 2015, que me invitaban como experto y consultor en todo esto, creamos un decreto que es muy interesante, que les invito a que ustedes lo lean, el 2609. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? ¿Quién ha visto el decreto 26? Pues claro, sería el colmo que el archivo no se conozcan el 2609, ¿no? Pero miren que, de cierta forma, uno de los puntos que uno pone en el tema del archivo es que tiene unas características que están dadas en el artículo 23, que, si ustedes se dan cuenta, muchas de estas características hoy en día aplican para el tema de la nube, y lo pensamos en ese momento. Por ejemplo, temas de contenido estable, temas de forma documental fija, temas de vínculo archivístico, y esta que es la más importante de todas, que tuve la oportunidad de agregarla a ese decreto, que es el equivalente funcional, que eso también se une con el tema de la nube, tanto en seguridad como en todo el tema del marco. Un ejemplo, y lo dice aquí 527: cuando la norma requiera que algo conste por escrito, esto queda satisfecho con un mensaje de datos, siempre y cuando se pueda acceder a su posterior consulta. Y la posterior consulta es todo el tema de la gestión documental. Pero ¿por qué menciono esto? Porque si se dan cuenta, el tema de la nube y todo el tema de seguridad básicamente también se basa en esto, el equivalente funcional. Yo puedo tener una información, digitalizarla, subirla a la nube, y desde que cumplo estos requisitos, lógicamente también hay temas de certificación probatoria, etcétera, y certificada. Pero miren que ya empezamos a agregar muchos temas de la nube en ese momento, 2012. Y también me acuerdo tanto que este decreto 2609, y algo que lo menciono con todo el agrado, lo agregué yo al decreto cuando redactamos acá el archivo, y yo como asesor del MINTIC en ese momento. El decreto 2609 mencionaba algo, tipos de información que se pueden tener en los temas de gestión documental, y miren, el número K es el uso de tecnologías en la nube. ¿Y por qué lo agregué en ese momento? No porque trabajaba con temas de nube, sino que me imaginaba que todo lo de la nube iba a evolucionar, y con los asesores de acá del archivo y los del MINTIC, lo que estábamos mirando es todos los cambios que iba a tener el tema de la nube. Entonces, en ese momento, en 2012, agregamos a ese decreto todo el tema de la nube, y me siento muy orgulloso de haberlo agregado, porque pienso que hoy en día la nube es lo que mueve todo tipo de empresas, de forma privada o pública. Entonces, como les digo, esta evolución ha sido muy interesante, pero si ustedes se dan cuenta, han pasado 8 o 9 años, pero las preguntas, los retos siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque de cierta forma, hoy en día, y hace muchos años que tenemos que hablar con todo esto, y para hablar de seguridad de la información en la nube, tenemos que hablar de una triada de la seguridad de la información, que tiene que ver con la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Pues, lógicamente, cada una de ellas, integridad, confidencialidad y disponibilidad, pues se une con todo el tema de gestión documental. Yo siempre invito en estas jornadas, y es
a mí particularmente se me hace muy interesante. Hoy en día está cambiando, pero muchas veces los que trabajan temas de archivo a veces no conocen tanto el tema de seguridad de la información, o a veces los que trabajamos seguridad no conocemos tanto gestión documental, o los que trabajan gestión documental conocemos protección de datos pero lo miramos de forma distinta. Entonces hoy en día el reto es empezar a integrar todo esto, porque de cierta forma todo lo que uno está mirando tanto en gestión documental tiene que tener temas de integridad, confidencialidad y disponibilidad como tal. Pues integridad, pues que la información no se modifique, y ahí también se desprende temas como el no repudio. Confidencialidad, pues que sea confidencial, y ahí viene un tema jurídico y también viene un tema técnico, porque yo puedo tener el mejor procedimiento escrito pero configuré mal mi nube, y eso ha pasado muchas veces. Yo he tenido casos donde hacemos el tema técnico y yo tengo ética hacking y ellos miran el tema técnico y se dan cuenta que la configuración quedó mal hecha, y tienen todos los procedimientos, todas las políticas, o al revés, tienen un buen tema técnico pero falta un tema de procedimientos. Y pues disponibilidad, básicamente la disponibilidad que esté 7/24. Hoy en día y cada día por el tema de los ataques informáticos es muy difícil garantizarlo, porque usted le pueden enviar un ataque de negación del servicio a cualquier tipo de página, pues interrumpen su servicio, y le ha pasado a los grandes, Dropbox, Microsoft, Facebook. ¿Será que no nos va a pasar a una empresa pequeña, pública o privada? Entonces, como les digo, son retos que uno tiene que empezar a mirar en todo esto. Y pues lógicamente el tema de seguridad de los proveedores de servicio cloud, aquí de cierta forma no voy a entrar mucho acá, pero básicamente son temas técnicos de configuración, donde ya también tengo que yo centrarme y revisarlo con lo que se llaman arquitectos de cloud. Les recomiendo uno muy bueno, Mario Villamizar, de los Andes, porque de cierta forma lo que uno tiene que también es mirar cuál va a ser la arquitectura para el uso de esas nubes, tanto para temas de seguridad como para temas propios de esa infraestructura que está manejando. Y pues lógicamente también el tema de protección de datos. Ahorita ustedes se dieron cuenta todo lo que empezó a cambiar con el 25 de mayo, con la nueva normativa europea, con Facebook, con todas las empresas tuvieron que unirse a todo el tema de Europa en temas de protección de datos. Y pues que miren que el tema de protección de datos ya dejó de ser una política, ya es un tema mucho más técnico, un tema mucho más estructurado, ¿no? Ahorita con las empresas la semana pasada tenían que cumplir con el Registro Nacional de Base de Datos. Miren como muchas personas o empresas le preguntaban, ¿cuenta con políticas de seguridad de la información? Sí, sí tengo. ¿Ha hecho análisis de vulnerabilidades? Sí, sí he hecho. Cuando uno va a mirar muchas veces esos exámenes no son tan ciertos, porque la gente registraba, y ustedes entran al Registro Nacional de Base de Datos y entran a empresas como bancos y se van a dar cuenta que registran 5 bases de datos, o 2, o algunos 500. Pero ¿qué se desprende de todo esto de seguridad? Porque recuerden que un sistema es mucho más que eso. Entonces, eso es una realidad, y pues básicamente también está pasando esto. ¿Qué pensarían ustedes con esa imagen? ¿Qué pensarían, perdón? No es la roja que le sacaron a Nairo ni a ninguno de ellos, sino es, de cierta forma, que estamos en un momento donde, como les he mostrado la evolución de todo lo que ha venido pasando, pero hoy en día hay una problemática que es esta: terceros, externos, que quieren atacar la triada de la seguridad, que es la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información, y que quieren ir por información personal, empresarial, corporativa o del Estado. ¿Y eso cómo lo atacamos? De cierta forma, yo que dirijo, pues tengo la oportunidad de trabajar, yo soy abogado, pero en mi empresa de tecnología y dirijo gente de seguridad, y yo me doy cuenta que uno empieza a volverse mucho más técnico que a veces jurídico, porque de forma técnica es un mundo distinto, porque muchas veces uno se va por el lado del procedimiento y es difícil de pronto descuidar muchas cosas. Desde el tema técnico, si usted va a un ética hacking, a una persona con un CH, con temas de seguridad, de alguna forma le encuentra alguna vulnerabilidad a un sistema, tarde o temprano explota un sistema. Entonces eso es lo que está pasando, y básicamente todos estamos así, desde el tema de privacidad y protección de datos, como le pasó a Mark Zuckerberg hace 6 meses y le volvió a pasar ahorita hace 15 días, cuando los hackearon y se robaron 30 millones de cuentas de
De nosotros. ¿A cuántos de ustedes le llegó la notificación de cambiar la clave? Levante la mano. ¿No le llegó a ninguno de ustedes? A mí me llegó, que uno llegó y al otro día se levantaba uno y le decía cambie su clave de Facebook. Y era porque de cierta forma había pasado un tema de ataque como tal. Entonces uno se pregunta, si craquean, porque recuerden que el concepto correcto es cracker, ¿no? El concepto hacker, ¿qué es un hacker? Es una persona que lo realiza por temas técnicos, académicos, éticos. Yo tengo hacker éticos, y los hackers éticos no hacen cosas malas. Los que lo hacen son delincuentes informáticos o crackers. Los invito a que miren una entrevista que tengo en enter.co, que le hice al cracker Sepúlveda, el que hackeó las elecciones. Le hice una entrevista hace 2 años. Yo le digo, Sepúlveda, porque usted le dice que usted es un hacker cuando usted no es hacker, usted es un cracker. Yo dice, sí, efectivamente. Le recomiendo que miren la entrevista, porque de cierta forma en esa entrevista se dan cuenta un poco de temas como ingeniería social y temas de francotirador pasivo en el manejo de la información. Entonces, a los que les gusta la seguridad, pues se la recomiendo. La pueden encontrar en enter.co, Sepúlveda. Ahí van a encontrar la entrevista. Entonces, todo esto está pasando, y pues les digo, pasa con los grandes, pasa con compañías como Uber, también pasa con compañías como Facebook, y hay una página muy interesante que les recomiendo que la miren, que se llama sidohackeado.com. Pongan su correo electrónico. Es como un repositorio de información donde los correos electrónicos de personas que han sido hackeadas, servicios. Entonces, por ejemplo, LinkedIn estuvo en algún momento hackeado hace 1 año. Entonces, si usted pone su correo y de pronto tiene usted una cuenta en LinkedIn, entonces va a aparecer correlacionado con el tema de esa base de datos. Entonces, es interesante porque pues no aparece en muchas bases de datos, ¿no? Entonces, hagan el ejercicio. Lógicamente también véanse la diferencia en todo el tema de seguridad de la información del hacker, del cracker y del cibercriminal, que lógicamente ya se está hablando de todo esto. Y ahí entra un concepto bien interesante, que es el eslabón más débil, que cuál va a ser la persona. Y en seguridad podemos tener toda la normativa, podemos configurar la nube de la mejor forma, pero existen conceptos como ingeniería social, que si yo ya me hago suplantar a una persona y le digo, ¿cómo está? Mucho gusto, lo llamo aquí del Archivo General de la Nación, lo que pasa es que tengo un problema con el soporte, por favor denme las claves, las contraseñas. Alguien cae. Nosotros, por ejemplo, con Cloud Seguro hacemos pruebas de ingeniería social, mandamos correos electrónicos con falsas ofertas dentro de las compañías, y el 70 o 80% de la gente cae, porque muchas veces el dominio no lo mira con cuidado, etcétera, etcétera. Todos somos hackeables en algún momento. Por eso lo dice Kate Mingy, que fue uno de los cracker y ahora hacker, que tiene varios libros que le recomiendo para un domingo que no tengan nada que hacer. Uno que se llama El arte de la intrusión y el otro que se llama, no me acuerdo el otro, pero bueno, El arte de la intrusión y el arte del engaño, perdón, donde él dice eso. Todos los ataques de la información son por fugas del eslabón más débil, que es el ser humano. Ingeniería social. Y también les dejo de tarea a otro caso muy sonado hace muchos años, 20, 25 años o más, de Roberto José Soto Prieto. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto sacó Roberto José Soto Prieto con ingeniería social? Si no existían computadores, $3,5 millones. ¿Y qué? ¿Cuánto? 13. Y si ustedes miran, creo que nunca aparecieron. O no sé si lo creo que lo cogieron al hombre, pero. Y fue con un teléfono de ingeniería social. Entonces, eso es un tema que ustedes tienen que empezar a tener en cuenta, porque yo hasta hace 9 años que empezamos Cloud Seguro y quería cambiar el nombre a la empresa, porque pues, seguro hoy en día no hay nada, ¿no? La muerte, por así decirlo. Entonces, de cierta forma, es mirar todos esos temas de seguridad de otra forma, entenderlo, unir la parte técnica, la parte jurídica, la parte documental. Ese es el reto que tienen ustedes como tal en la Semana de Innovación, porque hay conceptos que también se desprenden del tema de seguridad, como por ejemplo el tema de identidad digital. Hoy en día todos tenemos una identidad digital. El Archivo General de la Nación tiene una identidad digital, redes sociales, Facebook, y tienen que preservar la identidad digital. Yo tuve la oportunidad hace 6-7 años
de enviar el primer derecho de petición a través de Twitter. Y que Diego Molano, el antiguo ministro, casi me dice: hermano, ¿usted cómo me manda eso? Le dije: no, si quiero que me respondan por Twitter. Y ahí empezó, y ahí te lo que tú explicabas de todo el tema de sede electrónica. Hoy en día uno de los retos más grandes es cómo unir todo el tema de sede electrónica, y la respuesta es temas de gestión documental, porque imagínense uno respondiendo a las tutelas y las peticiones por Twitter y no tener un control de gestión documental para esto. Eso nos pasó y sigue pasando. Entonces, lógicamente, temas de identidad digital, y también ya un concepto que se une mucho con seguridad de la información en la nube, que se los dejo también de tarea, porque lógicamente esto no lo podemos ver todo en 40 minutos, que ya nos queda 10 minuticos, y es el tema también del concepto que se llama OSINT. ¿Alguien sabe en qué consiste el tema de OSINT? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien que trabaja en el tema de seguridad? OSINT. Y básicamente también va asociado mucho con el tema también de identidad digital y de seguridad. Básicamente OSINT traduce Open Source Intelligence, o búsqueda de información en fuentes públicas. Hoy en día todo es público. Hay fuentes como redes sociales, wikis, temas de metadatos, todo está hoy en día de forma pública. Entonces también uno de los retos del tema de seguridad de la información es cómo esa información pública empiezo a custodiarla de manera segura. Un ejemplo: todo documento tiene un metadato. Si yo publico un documento en internet y esto tiene unos metadatos, pues lógicamente, ¿qué puede pasar? Que una persona con conocimientos en seguridad va y le pasa una herramienta como por ejemplo FOCA y mira quién generó el documento. Ha pasado en los gobiernos. En el gobierno de Tony Blair, por ejemplo, ahorita con la tesis del presidente de España pasó, le sacaron los metadatos al documento y empezaron a hacerle un seguimiento y una correlación. Todo esto con el tema de OSINT, de Open Source Intelligence. Es muy interesante ese tema, los invito a que a mí me apasiona y me gusta mucho, pero los invito a que lo vean, porque el reto en la gestión documental es cómo unimos el tema de búsqueda de información en fuentes públicas con el tema de gestión documental. Y muy bien lo decía ahorita la conferencista, ingeniero: anonimización de datos, temas técnicos que se tienen que empezar a mirar. Lógicamente ese tema de OSINT es un tema muy interesante, pues básicamente tiene un ciclo. Entonces básicamente el ciclo, ¿de dónde viene OSINT? OSINT básicamente es un tema de inteligencia. Los gobiernos, las entidades militares hacen búsqueda de información en fuentes públicas. Los crackers los buscan ustedes en internet para mirar qué comparte uno. ¿Dónde? Fuentes públicas. Les doy un ejemplo. Yo tengo muchos casos, ahorita por ejemplo, de gente o famosos que nos buscan a nosotros a Cloud Seguros del tema técnico, y dicen: no, lo que pasa es que me clonaron, perdón, que me hackearon. Entonces uno empieza a mirar, lógicamente la información es pública, entonces muchas veces uno tiene que cerrar los perfiles, tiene que saber manejarlos en todo esto y saber qué información publica. Hoy en día, sobre todo esto con los menores de edad, es un reto que tiene hoy en día todas las entidades públicas con la cultura, y lo dijo la ministra ahorita en Anticom, es como también todo esto enseñarse a un menor que publica información, que publica metadatos, y todo eso es el tema de OSINT. La semana pasada llegaba un cliente a Cloud Seguro y nos decía: mire, es que me llegó una persona, un familiar que no veía hace 10 años y decía que un amigo, y hola Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y empezó a llevarlo, y mire, lo que pasa es que yo llego de Japón, pero tengo un problema con las maletas, aquí estoy en el aeropuerto de Japón, y le mandaba la fotografía. Luego, no, acá estoy, ya tengo un problema, pasé al aeropuerto de Quito, otra fotografía. Y lo que hizo ese señor es, bueno, sí, tomó la información pública de esta persona y sacó las fotografías y suplantó la identidad. Entonces, esto es una realidad de todo esto, como les digo, porque pues pasa, y las agencias de inteligencia aplican el tema de OSINT no solamente para temas de seguridad de la información, sino para temas de mirar qué está pasando. En España, por ejemplo, y otra tarea, ya tienen 5 tareas para esta semana, existe el término de vigilancia competitiva. La vigilancia competitiva es mirar todo esto, que hay público de la empresa, procesar, adquirir y hacer un tema de ciclo de inteligencia. Eso hoy en día son los retos
de gestión documental y de seguridad de la información en la nube, con todo lo que se está publicando, con toda la información que es pública que está pasando. Y un ejemplo, miren cómo hoy en día, los que han pedido la cita para la embajada estos días a Estados Unidos, le preguntan a uno hasta la red social. ¿Y por qué? Porque lo analizan. Y eso pasa. España está también mirando los datos de billetes para mirar temas de redes sociales. Entonces, es una realidad. Y pues, como les digo, parecía sacada de ciencia ficción, pero lo que está pasando. Lo que está pasando con todos esos temas hoy en día es seguridad de la información. Y ahí viene el término, que me gusta mucho esta frase, que lo dijo el presidente de Cisco hace unos años: existimos dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que no lo sabemos. Entonces, eso es una realidad, y por eso es que tenemos que empezar a trabajar en crear estos temas de forma distinta. Y lógicamente estar preparado. Por ejemplo, este es un gráfico que me gusta mucho de la Agencia Española de Protección de Datos para el tema de incidentes, y es que todos en algún momento tenemos un incidente o un delito informático. Entonces tenemos que prepararnos, lógicamente detectarlo, hacer un análisis. ¿Qué tan grave es el incidente? ¿Cómo me puede afectar? Imagínense una entidad del Estado, porque nos puede ocurrir. Entonces toca cambiar un poco el chip del tema de seguridad, y es: nos va a ocurrir en algún momento. Ya no es tanto como hace unos años que no nos podía ocurrir, sino en este momento nos va a ocurrir. Y pues lógicamente empezar a generar, a mí me gusta mucho esto, y yo siempre le digo a mis clientes desde el tema de seguridad: uno tiene que empezar a crear temas estratégicos, tácticos y operacionales. Estratégico es, bueno, cuál va a ser la estrategia en temas de seguridad de la información, nos vamos a crear un sistema, nos vamos a certificar en la ISO, etcétera, etcétera. En el tema pues táctico, lógicamente todo el tema del SGI, y en el tema operacional ya la implementación, el tema de pruebas digitales, de incidentes, el tema de utilizar temas de SOC, NOC, correlacionadores. Básicamente pues es empezar a crear como una estrategia en ese marco en el tema de seguridad de la información, porque esto es muy importante, porque de cierta forma las entidades públicas o privadas tienen que empezar a mirar, como les digo, un sistema con estrategia, y ese es el manejo de la información que uno tiene para todo esto. Y pues lógicamente recordar siempre el tema de la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad, porque esa triada es, como les digo, lo que se debe garantizar tanto en la nube como lo que manejamos hoy en día con la información. ¿Qué ha pasado también? De cierta forma, las empresas en la nube, con toda esa evolución, hoy en día se están certificando en la ISO 27001. Ya hoy en día, para contratar con el Estado, algunas empresas de nube le dicen: necesario certificación ISO 27001. Hoy en día, por ejemplo, las empresas de facturación electrónica, los 65 o 70 proveedores que ya hay de facturación electrónica, uno de los requisitos es que dentro de los 2 años siguientes deben estar certificados en la ISO 27001. Y miren, y es algo bien interesante, porque nosotros estamos certificando muchas empresas de facturación y las empresas lo miran como un requisito legal, pero no lo miran como un tema técnico o de procedimiento o como un valor comercial. Entonces la gente dice: no, certifíqueme el proceso porque pues me lo pide la ley. Pero si usted empieza a mirar eso como un tema comercial de fortaleza, pues es mucho mayor para todo esto. Y lógicamente pues esa certificación, también hay una certificación para la nube, que es la 27017, que compañías como Amazon, pues Amazon es mucho más que un tema de un portal para comprar libros, es la mayor infraestructura de la nube a nivel mundial. Todos los servicios prácticamente hoy en día están almacenados en Amazon. Se cae Amazon, nos quedamos sin correo, nos quedamos sin todo, prácticamente. Nos quedamos sin Netflix, nos quedamos sin Dropbox. Entonces, hoy en día estos servicios están certificados ya en la ISO 27017, 2015. Lógicamente es una norma, es una certificación especial para ese tipo de proveedores, donde ya se están certificando. En Colombia muchos proveedores de cloud se están certificando en el tema de la nube, y pues es una realidad, ¿no? No significa que lo haga más seguro, no, porque como les digo, hoy en día seguro pues no hay nada, pero sí ya empieza a crear un tema de buenas prácticas, de procedimientos y de lo que llamamos un sistema integral.
Lógicamente también otro punto bien interesante, y con esto para ir cerrando todo esto, es que yo les comentaba a ustedes que hace unos años los proveedores no se dejaban hacer pruebas técnicas de ética hacking, de análisis de vulnerabilidades. Hoy en día proveedores, por ejemplo, como Amazon, yo no es que venda Amazon, sino que me gusta mucho el modelo que ellos tienen, ya le permite a las empresas hacer, temas de pruebas de intrusión. Y muchos proveedores como Microsoft también. Entonces miren cómo hoy en día cambiando, y le dice a uno el proveedor de cloud, mire, yo estoy seguro que tengo las mejores prácticas de seguridad, si no me cree, intente hackearme a ver qué pasa. Entonces es una necesidad también en muchos de estos, y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y pues ahí viene un marco de lo que toca tener, como les digo, de sistemas de gestión, y ya son procesos, procedimientos, todo el tema de documentación, el tema de riesgos. El tema de riesgos es un tema muy importante y que también tiene que empezarse a unir mucho con el tema de gestión documental. En el tema de riesgos hay una norma especial que es la ISO 31000, no sé si la han escuchado, que tiene un punto que es riesgo, objetivo y control, o lo que se llama ROCA. De cierta forma tiene que uno también empezar a hacer análisis de riesgos unidos a temas de seguridad de la información y de gestión documental. Ya tenemos las clasificaciones que nos dice la norma, ahora tenemos que empezar a hacer análisis de riesgos, de todo lo que pasa con temas de seguridad de la información y la forma como estamos preparados para el tema del riesgo. Toda la parte de indicadores, pues como les digo, ya estamos dando una evolución mucho más a un segundo piso. Y lo bueno y lo interesante de todo esto es que gestión documental con los sistemas y con los de gestión documental y con los planes de gestión documental ya tiene un gran camino avanzado en todo esto. Ahora lo que tenemos que hacer es integrarlo a privacidad y a seguridad de información. Y lógicamente, como les digo, también empezar a mirar temas de evidencia en la nube. Creo que también viene ahorita, y lo van a mirar con personas como Andrés Guzmán más adelante, del tema de evidencia en la nube. Pues no tanto en la nube, pero de evidencia digital, donde tiene que uno más mirar el tema de cadena de custodia. Miren cómo hay una normativa ISO especial para el tema de recolección de la prueba digital, que es la ISO 27037, todo el tema de normas colombianas y todo el tema también de integridad de la información. ¿Por qué? Porque pasa un incidente o pasa un delito informático, recuerden que son distintos, pues cómo yo garantizo esa recolección de la captura de la prueba digital y cómo la presento en un juicio. Hay un caso que nosotros hicimos la recolección de la prueba técnica que sonó mucho el año pasado, de un biólogo que compartió una tesis por internet que generó un tema que se llamaba Compartir no es delito, de Diego Gómez, un biólogo, que decía, mire, la tesis estaba ya en internet, yo fui uno de los abogados y asesores de Diego Gómez, pues del tema técnico. ¿Y qué pasó con Diego? El caso fue 5 años, eso ustedes lo pueden encontrar, Diego Gómez, Compartir no es delito. Y miren cómo uno de los temas que hizo que se ganara el caso fue el tema de OSI, el tema de prueba digital, porque la información va evolucionando, entonces uno tiene que asegurarla, y para eso hay metodologías, entonces uno tiene que empezar a crear esas metodologías para ese manejo de la información. Entonces lógicamente ahí está el tema de logs. ¿Cuánto tiempo guardo yo en mi compañía los logs? ¿O no guardo logs? ¿Cuánto tiempo guarda mi sistema de información en temas de logs para mirar qué está pasando? El tema también de herramientas forenses, el tema de generación de hash o MD5, que viene del tema de gestión documental. Entonces, como les digo, es un reto muy interesante de unir todos estos aspectos. Y pues una autoridad que es la CCA España sacó unos documentos, unos papers muy interesantes hace como un año, de las preocupaciones de los usuarios en la nube. Básicamente casi todos los usuarios se preocupan por temas de seguridad de la información, por temas de continuidad del negocio, por temas de privacidad, y pues lógicamente también empezaron a mirar algo que se los he comentado, que es la configuración errónea de la nube, porque como les digo, va de la mano. Tengo que empezar a configurar de forma correcta todo lo que yo tenga en la nube, y eso se hace lógicamente con profesionales, arquitectos de TI para esto. Cada empresa o cada solución tiene su arquitecto, su certificación. Microsoft tiene una cantidad de certificaciones, Amazon tiene, Heroku tiene, Rackspace tiene certificaciones, Oracle. Entonces cada uno es especialista en esto.
Es muy difícil encontrar de pronto a alguien que conozca todas las nubes o que pueda de pronto ayudarlo a usted a configurar todas las nubes. Y si no hay, pues no es tan bueno contar con esa persona, porque pues hoy en día no todo el mundo maneja todo, ¿no? Entonces básicamente hay que tener en cuenta esto. Ya para finalizar, esta es una metodología que yo vengo trabajando con el equipo de Cloud Seguro, básicamente que lo hacemos como un ciclo, donde uno tiene que empezar a mirar temas de procedimientos de seguridad, el SGCI que está acá, todo el tema del Sistema Integral de Protección de Datos, que es el SIP, que eso está de la mano con algo que se llama Accountability, que ustedes pueden encontrar en la superintendencia lo que se llama las guías de responsabilidad demostrada. Ahí van a encontrar todo lo que es un sistema integral de protección de datos, que es mucho más allá que un tema de una política. Toda la parte de medidas de seguridad de la información, entonces lo que hablamos, uso de firmas digitales, uso de firmas electrónicas, cifrado de la información, pues tapar la cámara de su computador cuando utilice ciertos servicios, pues son medidas de seguridad para muchas cosas, ¿no? Y son medidas que, aunque uno no lo crea, uno va creando la cultura de, no por los que trabajamos en seguridad, pero yo pongo el ejemplo, porque pues uno utilizar un tapador de pantalla, perdón, de cámara, y usted lo va utilizando. Son medidas simples, pero van creando cultura. O tapar el micrófono cuando usted de pronto no lo utiliza. Pues sobre todo porque tenemos mayor riesgo los que trabajamos en seguridad. Pero de todas maneras son temas como que uno tiene que empezar a mirar y a tener en cuenta porque esas medidas de seguridad usted les aplica a nivel personal o empresarial. Entonces, ese tipo de cosas, gestión de incidentes, lo que hablábamos, buenas prácticas, la certificación. Personalmente recomiendo mucho la 27001 porque es una forma de empezar a mirar procedimientos documentados y con algo que la ISO 9001 llama también evidencia. Procedimiento, evidencia. ¿Qué tengo y cómo lo tengo con evidencia como tal? Evidencia documental, no digital, sino cómo está respaldado con una evidencia documental. Y lógicamente también acá recomiendo mucho el tema de la Cloud Security Alliance, de todas las buenas prácticas que tiene como tal para el tema de seguridad, y ahí también hay temas como por ejemplo el tema de PCI para temas de pagos en línea en la nube, pagos digitales, que también es interesante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces este ciclo, pues lógicamente también es bien interesante, y también ahorita hay una metodología muy interesante que es la del NIST, que usted la puede mirar, del Instituto Nacional de Normalización y Tecnología de Estados Unidos, donde también tiene una metodología para todo el tema de la nube. Y pues metodologías como por ejemplo WASP, por ejemplo, para temas de desarrollo seguro. Desarrollar, hoy en día se consigue desarrolladores, pero también tiene que empezarle a exigir a los desarrolladores que desarrollen con metodologías de desarrollo seguro, como por ejemplo es el caso de WASP 2017, que si se dan cuenta, tiene una gran cantidad de puntos que tienen que entrar a mirar en cada desarrollador antes de que va a entregar un producto. Todo esto es seguridad de la información en la nube. Entonces, por ejemplo, XML para factura electrónica, oiga, ¿será que usted tiene en cuenta esto? Inyección de código, ¿será que su portal es susceptible a inyección de código? Entonces, como les digo, es todo esto. Y pongo mucho el ejemplo porque ahorita nos tocó un caso bien interesante, nosotros en Cloud Seguro que hicimos la parte técnica de configuración. Muchos de ustedes han utilizado la aplicación domicilios para pedir un domicilio. Tuvimos un cliente que tuvo un incidente con la aplicación y de cierta forma, cuando está en un proceso de migración, la SIC multó a domicilios por 213 millones de pesos porque de cierta forma tuvo un incidente, envió un correo por una mala configuración de Amazon, precisamente. Y nosotros hicimos toda la parte técnica, la parte de procesos, y lógicamente, si se dan cuenta, uno dice, pero también fallaban empresas grandes, pequeñas. Y a una persona le llegó el pedido de otra persona que le habían robado el celular en días pasados. Parece de película, pero usted lo puede encontrar en internet. Andrés Santamaría, el lío con un domicilio. Y le llegó la policía, diciéndole, oye, su celular no es suyo, es robado. Y era que la aplicación había enviado mal un correo electrónico con dirección a otra persona que con tan mala suerte le habían robado el celular días pasados. Entonces, ese tipo de incidentes pasan hoy en día. Y la siguiente, que pena que me lo acá. Y de cierta forma, como les digo, tienen que ver muchas veces por temas de incidentes, de configuración. No sé si de pronto nos ayudan allá para la última que se me lo acá. Y entonces tiene que empezar a mirarlo.
Y ya para terminar, que nos quedan 3 minuticos, básicamente esas actividades son las que uno debe tener en cuenta para todo temas de seguridad de la información. Riesgos, temas también de hacer pruebas técnicas, hagan pruebas técnicas a sus plataformas, a sus páginas web, etcétera, etcétera, a sus aplicaciones internas, en iOS, en Android, porque eso es seguridad de la información en la nube. Creen procesos y procedimientos y el tema de evidencia digital. Y tengan claro esto también, que es muy importante, que me gusta mucho mostrarlo de esta manera, y es, cada uno de estos tiene un sistema distinto. Un sistema integral es privacidad, que está centrado en el derecho fundamental a la bios data, centrado en las personas. Seguridad de la información, que está centrado en la información, que tiene, hoy en día las empresas tienen que tener un CISO o un oficial de seguridad. Es un proceso integrado, y todo el tema de gestión de la información o gestión documental, que hoy en día pues, se basa en temas como de todo lo que hace la importante labor de la AGN y todo lo que realiza con el proceso documental, con el tema de metadatos, documento electrónico, y sobre todo algo fundamental, que es la posterior consulta y la trazabilidad de esos documentos. De conclusiones, básicamente estas, como les digo, documentar los procedimientos. Este es un trabajo en conjunto. Hoy en día no se puede separar por profesionales, sino es empezar a unirlo. Es el reto que tienen hoy en día las entidades públicas y privadas: unir seguridad de la información, gestión documental, privacidad, toda la parte también de documentar, como les digo, crear procesos para la gestión de incidentes, y sobre todo como tal, crear una cultura de seguridad, porque la información está en la nube, pero recuerden que la responsabilidad está en la tierra. Eso es lo que les quería comentar. Acá está mi Twitter con autorización para ustedes, y pues cualquier duda o comentario pues atento, y de verdad muchísimas gracias al archivo por esta invitación. Muchas gracias.